para el lunes pasado o bien para el martes, según el grupo en el que ustedes se encuentren. Teníamos que dar todo sobre gases, y yo les había dicho que si bien líquidos no estaba programado para esa semana, yo preferiría darlas no conjuntamente con los chicos que están rindiendo el recuperatorio. Así hay gente, todos tienen la misma posibilidad de poder escuchar la clase. Bueno, al final no salió todo como queríamos, y hoy a lo mejor algunos de los alumnos no pueden estar porque tienen otra clase, por más que sea feriado, pero realmente otro horario en el cual hay mayor posibilidad de que puedan, no tengo, que estén todos juntos, no tengo. Por eso fue que pedí a Secretaría Académica que me permita recuperar un feriado, la clase que nos había dado, ¿sí? Así que por eso fue este tema. Bien. Vamos a arrancar. ¿Se acuerdan de estado gaseoso? ¿Qué características tenía el estado gaseoso con respecto a sus moléculas? ¿Se acuerdan? Esas características de sus moléculas que terminaban generando sus Se movían propiedades. libremente. Se dirigían muy libremente, se movían, eran muy pequeñas respecto a la cantidad de vasos. Exactamente, era mucho espacio vacío, con lo cual no había, podríamos decir que la atracción o repulsión entre las moléculas podía ser mínima, ¿sí? Entonces, como podemos ver ahí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que no tenía forma, de que no tenían volumen propio, y se podían expandir? Por eso se habla de la expandibilidad del gas, que podía expandirse y tomar todo el recipiente que lo contiene. Bien, hablábamos también de su volumen, que variaba mucho de acuerdo al recipiente que lo tenía, pues justamente al expandirse tomaba todo el volumen. Pero ¿qué pasaba? Si había un cambio en la presión, yo lo podía comprimir y hacer de ese volumen grande a un volumen mucho más pequeño y seguir teniendo ciertas características de gas. Obviamente hasta un cierto nivel, donde si yo comprimo demasiado, puedo llegar a otro estado de aleación. También los gases tienen dilatabilidad, es decir, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen si es que yo pretendo permanecer constante la presión. Bien, todas estas cosas, como dijimos recientemente, podemos entonces usar el tema de la compresibilidad, la dilatabilidad y la expandibilidad que tienen los gases, está relacionada con la distancia de las moléculas. ¿Por qué hablamos de mucha distancia? Porque las moléculas son relativamente puntos respecto al espacio completo en el cual se encuentra el gas. Bueno, hay varias magnitudes, en realidad, presión, volumen, temperatura y la cantidad de sustancia son variables que me permiten definir un gas. Ya vamos a ver cuando hablemos, ahora vamos a ir viendo el tema de gases ideales y van a ir entendiendo. Y recuerden que la presión no es otra cosa que la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Esa es la definición de presión que tenemos de física. Y la temperatura es la medición del poder calorífico de una sustancia. El volumen, el espacio que puede ocupar, ¿sí? Y la cantidad de sustancia, lo que se puede medir en moles, es masa, ¿sí? Recuerden que hablábamos de cantidad de sustancia en moles, y ahí esa masa era relativa a la sustancia de la cual se esté hablando. Las formas de medir los gases tenemos de dos maneras diferentes. Una mediante el barómetro y la otra mediante el manómetro. ¿Qué diferencia hay? Que con el barómetro yo puedo medir una presión atmosférica, mientras que cuando yo hablo de un manómetro para medir presiones, porque el gas se encuentra en un recipiente cerrado. ¿Bien? Si yo estoy midiendo presión atmosférica, estoy midiendo la presión que ejercen los gases sobre, ¿sí?, la corteza terrestre. Esa presión obviamente está abierta. En cambio, por ejemplo, si yo quiero, como ven ahí en esa foto, estoy queriendo medir la presión sanguínea, que hoy en día sabemos que es un parámetro muy importante a tener en cuenta para asegurar nuestra salud, vamos a usar un manómetro. Son diferentes formas de medir, ¿sí? Pero siempre estamos midiendo presión, estamos midiendo fuerza. Hay un concepto, que es el concepto de gas ideal, un modelo, que es el que podemos aplicar a casi todos los gases
para poder hacer un estudio del mismo y a partir de ese estudio poder predecir comportamiento del gas en ciertas condiciones. Para poder trabajar en leyes, ¿sí? Que ahora van a ver que hay leyes que terminaron generando, que se cumplen, digamos, cuando se da con un gas ideal, se tuvieron que tomar en cuenta los conceptos que ya hemos visto hasta ahora, que las partículas son muy pequeñas, es decir, los átomos, moléculas que forman ese gas son partículas muy, muy pequeñas, pues habla de infinitamente pequeñas, están separadas una gran distancia unas a otras. ¿Por qué? Porque son tan pequeñas entre ellas que en relación a su tamaño, las distancias son muy altas, eso le permite ese movimiento libertino que tienen, total libertad para moverse, y que estén muy poco, en realidad el gas ideal dice directamente que no hay fuerzas de atracción y de repulsión, ni tampoco están influidas por la fuerza de la gravedad. Nosotros después vamos a ver que eso no es tan así, pero como hablábamos al principio, son tan pequeñas y es tanta la distancia que podemos considerar casi nulas esas fuerzas de atracción y repulsión. Entonces, esa idea de gas ideal se ajusta bastante bien a un gas real, por lo cual nos permite predecir comportamientos sobre los gases. Por eso se estudia el modelo del gas ideal. Bien, decíamos que iban a cumplir una serie de leyes, y vamos a ver ahora, que a ustedes todavía no les llega, ahí estamos. Vamos a arrancar por la ley de Avogadro. La ley de Avogadro me dice que hay una relación directa entre la cantidad de gas, perdón chicos, entre la cantidad de gas, ¿sí? Fíjense, la cantidad de gas que tengo acá y la cantidad de gas que tengo en ese otro recipiente, y vemos que si yo pretendo mantener constante la temperatura y la presión en ambos recipientes, voy a necesitar más volumen a medida de mayor cantidad de sustancia, mayor cantidad de moles. Perdón, pero está andando como quiere esto. Yo necesito correr donde estoy hablando para poder... Denme un segundito y disculpen esta... Yo necesito mover mi cursor mientras hablo. Todavía ustedes no ven lo que tienen que ver, por eso estoy callado. Ahí está. Bien. En estos dos recipientes yo veo que para poder mantener presión y temperatura constantes, si aumenta, es decir, añado un mol más de un determinado gas, voy a tener necesidad de mayor volumen. ¿Cuánto volumen? El doble de volumen. Si agrego el doble de sustancia, el doble de volumen. Entonces quiere decir que hay una relación directa entre el volumen ocupado de un gas y la cantidad de masa, es decir, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia expresada en moles, siempre y cuando la presión y la temperatura permanezcan constantes. Si yo tengo que graficar volumen en litros en función del número de moles, observo que cuando n es igual a 0, es decir, no tengo sustancia, voy a tener un volumen igual a 0. ¿Sí? Y veo la linealidad de la cual estoy hablando, la ley de Avogadro. La próxima ley que vamos a ver es la ley de Boy-Mariotte. Fíjense, yo tengo un gas, ¿sí? Una cierta cantidad de masa de un gas dentro de un pistón. ¿A qué les hace acordar esto? En la bicicleta, cuando nos quedamos sin aire, o en una pelota. Exactamente, a un inflador. ¿Sí? Genero presión. Si no tengo una salida, como en el caso del inflador, que tengo la salida por acá, en este caso, genero mayor cantidad de presión solamente. ¿Sí? Entonces, hay una relación inversa entre el volumen del gas y la presión.
siempre y cuando que la temperatura, es decir, las otras dos variables, las cuales hablábamos, ¿se acuerdan que habíamos definido 4 variables para poder definir un gas? Entonces, si varío el volumen y varío la presión, tengo que considerar constante temperatura y cantidad de sustancia. Es decir, si yo lo escribo entonces, tengo que escribirlo como el volumen es directamente proporcional a 1 sobre P. Si a esto lo convierto en una igualdad, tengo que usar una constante. Una constante K, que se va a llamar K, pero no tiene por qué ser exactamente, no es igual al K de la ley anterior, ¿sí? Es simplemente K. Si yo grafico presión respecto al volumen, lo que veo es una gráfica de este tipo. ¿Sí? Ya no es lineal, obviamente, porque es inversamente proporcional. La próxima ley que vamos a ver es la ley de Charles. Fíjense que Charles estudió este tema de la relación que podía haber entre el volumen del gas y la temperatura cuando estaban en boga los globos aerostáticos. Vieron que los globos aerostáticos lo que hacen es calentar el gas internamente, con lo cual el gas disminuye su densidad y aumenta, al aumentar su volumen, la misma masa aumenta el volumen, disminuye la densidad, ¿sí? Y de esa manera flota en el aire y cada vez puede adquirir mayor o menor altura de acuerdo a cuánto se lo caliente o enfríe a ese globo. Entonces Charles descubre la relación que existe directa entre el volumen y la temperatura absoluta, lo que le permite llegar a esta ecuación de proporcionalidad entre el volumen y la temperatura, que traspasándolo a una igualdad, necesito hablar de una constante determinada para hablar de T. Eso me va a permitir graficar, ¿sí? Vamos a permitirme un ratito que yo tome acá, permitiría graficar, voy a revisar el gráfico, ¿sí? ¿El aire en esos globos es aire normal o es algún gas particular? En ese momento usaban gas, aire, ¿sí? El aire, normalmente se usa aire nomás. En algún momento se usó hidrógeno, el problema del hidrógeno, que es altamente combustible, no en este caso, pero sí, por ejemplo, los globos de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan que había? Exactamente, ¿sí? Entonces, se pueden llegar a usar, cuidado nomás con lo que se utiliza. Generalmente acá lo que se hace es utilizar el gas común, el aire común, digamos, con el cual se va llenando el globo, simplemente se lo calienta. Y lo que se hace es aumentar la llama o disminuir la llama, y ahí sí creo que juegan directamente, creo, no conozco cómo se maneja un globo aerostático, pero estimo que lo que hacen es alimentar con mayor o menor cantidad de combustible. Con eso deben trabajar para dar mayor o menor cantidad de calor. Si se grafica, volviendo acá, si se grafica entonces el volumen versus la temperatura, nosotros podemos calcular, si esta es la temperatura en grados Celsius, podríamos tener una gráfica así, y a su vez varias gráficas. Ay, perdón, chicos. Se supone que eran rectas esas. Ya las borro y vuelvo a hacerlas bien. Yo me voy a encontrar con rectas. Perdón. Imaginen, no las voy a dibujar como para ponerlas con color, ¿sí? Pero voy a seguirlas con el cursor. Si yo dibujo rectas para distintas presiones, yo hago trabajos donde mantengo la presión y la temperatura constante, perdón, la presión y la cantidad de masa constante de cualquier gas, yo voy a poder dibujar distintas rectas. Esta es una recta para una presión, llamémosla prima, ¿sí? Para una presión determinada. A una presión siempre constante de prima, yo voy a tener esta recta, estos puntos medibles. Y así voy a tener otra recta para P sub 2, con una inclinación, perdón,
P', ¿sí? Una inclinación diferente. Pero si se pudiese ir hacia atrás, manteniendo las pendientes de las distintas rectas para las distintas presiones, siempre van a confluir todas en el mismo valor. Ese valor en el que van a confluir se conoce como 0 Kelvin. No es un OK eso, ¿eh? Donde el volumen va a ser 0, van a llegar todas, absolutamente todas, las rectas Profe, que no se la se escucha. a presión constante. ¿No se escucha? ¿Ahí? Sí se escucha, profe. Sí, yo escucho bien, profe. Ah, bueno, perdón. Si yo grafico entonces hago el estudio para distintos valores de presión en las cuales permanecen constantes, voy a tener distintas rectas con distintas pendientes. Pero cuando a todas ellas, manteniendo cada una su pendiente, yo pueda trasladarme hacia los valores negativos de temperatura de tal manera de llegar a cortar el eje, la abscisa, digamos, para lo cual corresponde el 0 de volumen, todos van a corresponder a este punto que es el que está marcado acá con esta flecha y el que se conoce como 0 Kelvin, menos 273,15 sería el valor exacto, grados Kelvin, grados Celsius. Esto se conoce como temperatura absoluta. Por eso, cuando hablamos de la proporcionalidad entre el volumen y la temperatura, hablamos de temperatura absoluta. Solamente entonces se va a cumplir si la temperatura está escrita, el valor es en Kelvin, ¿sí? Que es la temperatura absoluta, o es el gas que usamos nosotros, nuestro sistema SI, ¿sí? El sistema internacional, o también pueden encontrarlos en Rankine. ¿Bien? Como otra unidad. Gay-Lussac lo que hace es trabajar con temperaturas constantes, vieron que acá es también denominada ley de Charles y Gay-Lussac. Charles y Gay-Lussac en cierta forma trabajan conjuntamente. Charles descubre la relación directa entre el volumen y la temperatura, mientras que Gay-Lussac trabaja manteniendo temperatura constante y variando la presión. Y observa que entre el volumen y la presión hay una relación directa. ¿Sí? Entonces, tenemos la ley de Gay-Lussac, la relación directa entre la presión y la temperatura, la ley de Charles, la relación directa entre el volumen y la temperatura, y la ley de Boyle, la relación inversa entre la presión y el volumen. Perdón, yo no sé qué dije anteriormente, pero bueno, Gay-Lussac trabaja entre presión y temperatura, ¿sí? Manteniendo constante el volumen. Eso es lo que hace Gay-Lussac. ¿Qué es un ejemplo de lo que es cotidiano en Gay-Lussac? O que al menos alguna vez han escuchado hablar. ¿Qué es esto que yo estoy marcando acá, que aparece y desaparece? A mí no me aparece y me desaparece, a ustedes no. ¿Qué es? Una olla a presión, ¿sí? Ah, perdón. Bien, bien, entonces me alegro. Cuando podemos integrar estas tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿qué es lo que siempre permanece constante? Y no forma parte de ninguna, fíjense que eran 4 las variables, la cantidad de masa. Es decir, que yo puedo unir estas tres leyes y dar a conocer lo que se conoce como una ley combinada, que me permite usarse para aquellos recipientes donde no hay entrada ni salida de gas. Donde, por ejemplo, si yo no me acuerdo si lo teníamos planificado o no, porque por ahí también mi cabeza anda mal, había un laboratorio donde nosotros terminábamos siempre química de sistema con ese laboratorio, donde tomábamos una cierta cantidad de un gas hidrógeno, que lo formábamos en una reacción química. Ese gas
lo obteníamos en condiciones experimentales, en el laboratorio, con una cierta temperatura, una cierta presión, ¿sí? Y podíamos, conocidos esas condiciones experimentales del laboratorio, mediante esta ley combinada, hacer que ese valor de volumen experimental, ¿cuál sería como volumen en condiciones donde la presión sea 1 atmósfera y la temperatura 0 grados Celsius, es decir, 273,15 Kelvin, ¿sí? Con esos valores a mí me permite conocer lo que se conoce como volumen en condiciones normales de presión y temperatura. Y con eso después realizar todos los cálculos estequiométricos que quiera hacer, ¿sí? Porque ustedes saben que para poder calcular la estequiometría yo necesito conocer la cantidad de moles o de volumen, pero siempre en una condición determinada, ¿sí? Entonces, en esos casos me servía utilizar la ley combinada. Bueno, acá podemos ver entonces ya con los 4 parámetros pudiendo variar, ¿sí? La ley de Boyle, donde lo que variaba era el volumen en función de la presión, la ley de Charles, donde podíamos ver cómo varía la temperatura en función del volumen, la ley de Gay-Lussac, que veíamos cómo variaba la temperatura en función de la presión, ¿sí? Si calentábamos al aumentar la presión, y cuál era la relación que había entre el volumen y el número de moles, que ahí dice M. Al haberse sacado de internet, hay algunas cosas mal. Vieron hoy, no sé quién me preguntó si la bibliografía, o sea, tenían que usar libros o tenían que usar webgrafía. Les dije que lo más seguro era libros. Fíjense cómo acá tenemos un error. Esto tendría que haber sido N, ¿sí? Para hablar de la ley de Avogadro, y tendríamos que hablar de una recta derechita respecto a eso. Justo no me... ¿Sí? Derecho, chicos, no como a mí que me agarró así como mi abuela, me acuerdo que me decía el camino entre San Juan y Mendoza, ¿sí? Por los vinos. Bueno. ¿Sí? Esta filmina tiene un error. Bien, vengamos acá. Teníamos la ley de Boyle, teníamos la ley de Charles y la ley de Avogadro. A todas ellas yo las podía poner en volumen en función de la otra variable que variaba según el estudio de cada uno de las personas que se dedicaban a hacer justamente estas leyes, a poder formular estas leyes. Así me permitió poder poner todas ellas conjuntamente en función del volumen y me permite llegar a esta igualdad de V igual a un conjunto de constantes. ¿Se acuerdan que yo les dije que también llamábamos K, lo que no significaban que eran iguales numéricamente hablando? Valores de K, que si todas son constantes, al multiplicarse, ¿qué valor me van a dar? Otra constante, de un valor determinado, no lo sé, dependerá de cuáles sean numéricamente estos valores. Pero de lo único que puedo estar segura es que una constante. A esa constante la voy a llamar R, NT sobre P. Si yo reubico P y lo paso como numerador o multiplico a ambas igualdades por la presión, me queda que presión por volumen es igual al número de moles por R por temperatura. ¿Y se acuerdan cómo tenía que ser la temperatura para que se cumpla? Temperatura absoluta, es decir, tienen que estar nombradas en Kelvin o en Rankine. Nunca puedo usar la temperatura en grados Celsius. Nunca puedo usar en grados Fahrenheit. ¿Bien? Esto sí, escríbanselo, porque son a veces las preguntitas que yo puedo hacer en la teoría. Ustedes vieron que las preguntas de la teoría, como son verdadero o falso, selección y demás, tienen algunas trampitas de ese tipo para ver si se ha comprendido bien cada tema, ¿sí? No son respuestas dadas directamente. ¿Cómo puedo calcular R? ¿Se acuerdan volumen molar?
que un mol de cualquier gas ocupaba 22,4 litros cuando se encontraba en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Y cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Presión en la atmósfera, temperatura 0 grados Celsius, es decir, 273,15 o 273 Kelvin. De esa manera, me quedan en las unidades atmósferas, litros, sobre mol Kelvin, ¿sí? Esto es todo junto. Mol por Kelvin. ¿Sí? Todo como denominador. Si yo hubiese usado otras unidades, puede ser que tenga diferentes valores. Todo va a depender las unidades que yo utilice. Nosotros en la práctica usamos este. Fíjense en su tabla periódica. Generalmente, algunas tablas periódicas lo tienen en la parte de atrás. A ver, busquemos la tabla periódica que tienen ustedes y miren a ver si tienen este dato. O sea, profe, que R siempre vale lo mismo. R va a valer lo mismo. R que es una constante y se conoce como constante general de los gases ideales. En la parte de atrás, algunas tablas periódicas lo tienen. No todas. Los que no los tienen van a estudiársela de memoria, pero no se hagan problema porque es bastante sencillo y vuelvo a decirle, ustedes se acuerdan desde el principio del cuatrimestre lo que era volumen molar, ¿sí? 22,4 litros, un mol de cualquier gas, un mol molecular de cualquier gas. ¿Cuándo? Cuando tiene condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Una atmósfera y 200,73 Kelvin. Si no se la acuerdan, la deducen de ahí, si la despejan de acá, R, la misma de regla. R es igual, ¿sí? R tiene, ¿cómo calculo R? Porque R después es constante. ¿Cómo hago para acordarme ese valor de R? ¿O cómo determiné la primera vez cuál era el valor de R? Con este. Después una constante. Es un valor que no importa lo que suceda, siempre va a ser constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la multiplicación de tres constantes. Por lo tanto, va a ser constante. Lo que voy a poder variar es alguna de las otras 4 variables. P, B, N o T. ¿Y usted cuál recomienda, qué R recomienda usar, profe? El que está en ATM, LMOLK. Esta. Esta es la que van a Las usar. otras serían equivalencia, ¿no? Equivalencia, tal cual, de acuerdo a las distintas unidades. Esta es la que usamos en la práctica y esta es la que generalmente uno ya se la aprende, digamos. Yo en mi caso me la fui aprendiendo con el uso. Aunque hoy en día con tantas claves que uno tiene que tener un numerito más para aprenderse parece caótico, ¿no? Bueno, yo me sé algunos números de teléfono de memoria, celulares, que yo creo que ninguno de ustedes, igual que mis hijos, ya han perdido esa capacidad de adquirirse el número de teléfono, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Sí. Muy bien, Martín. Bueno, ahí tenemos a alguien que seguramente puede. No me acuerdo ni los cumpleaños, profe. Es el más común, Maxi. No sos nada especial, perdóname, pero eso nos pasa mucho y hoy en día con tanta información que uno por ahí tiene de claves, vuelvo a decir, necesaria, realmente uno empieza a creer que era como era. Sí. Bueno, ¿sí? Esto ustedes lo van a trabajar justamente este miércoles con los profes de práctica, ¿saben? Así que ahí es como que van a terminar de caer. Yo sé que muchas veces yo doy muy rápido y a ustedes les parece que esto no se entiende, pero yo estoy segura con los profes de ustedes de práctica que tienen, que todo esto lo revisan los profes de práctica en el sentido de que les hacen entender parte por parte, por qué ocupan acá, por qué ocupan allá, cómo lo ocupan acá. Y esas cosas que antes Carlos Matevecchi explicaba y que los alumnos no entendían, iban con nosotros y decían, güey, pero profe, ¿por qué no nos explica así el profe Matevecchi? Porque no hay tiempo en la teoría muchas veces de entrar con ese nivel de explicación, ¿sí?
Pero yo estoy segura que esto, que es lo que vamos a necesitar, lo van a terminar entendiendo bien. Otra ley que tenemos que ver es con la ley de Dalton, que es el que estudia cuando en lugar de tener, fíjense que hasta acá, en ningún momento se habló de que tengamos algún gas en particular o una mezcla. Hasta acá siempre hemos hablado de un solo gas, contenido en algún recipiente, donde podía variar el recipiente, donde podía variar la temperatura, donde podía variar la presión, ¿sí? La cantidad de masa. Ay, escucho ruido en mi casa y ya me empecé a asustar. Pero cuando tenemos más de un gas en un recipiente, ahí empieza la ley de Dalton, donde la ley de Dalton me dice que la presión que tiene una mezcla de gases, o sea, la presión total que está recibiendo un recipiente donde hay más de un gas contenido, es igual a las presiones parciales, es decir, las presiones que cada gas de manera particular está ejerciendo sobre la suma, perdón, es igual a la suma de las presiones que cada gas está ejerciendo sobre ese mismo recipiente. ¿Cómo lo vemos? Parece bastante lógico, ¿no? Que una presión será la suma de todas. Si yo pongo, bueno, me agarro esa ley general de los gases que me permite a mí poder explicar cómo se comportan todos los gases, me tomo de eso, ese gas ideal, la ecuación general de los gases ideales, puedo expresar que la presión total no es otra cosa que los números, la cantidad de mol que tiene A, de B, ¿sí? Fíjense que estamos en un recipiente que contiene tanto moles de A como moles de B. ¿Qué número? No lo sé, pero sé que el total, ¿cómo? El número de moles. La cantidad de moles de A y de B. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, no importa, ¿sí? Pero están presentes más de un gas. Por R, por T. ¿Por qué habla de un solo T? Porque los gases están en este recipiente hace un buen tiempo, por lo tanto, la temperatura que tiene los moles de A es exactamente la misma temperatura que tienen los moles de B. ¿Por qué habla de B y no de B sub A o B sub B? ¿Por qué habla de B? Porque todos los gases exactamente tienen la característica de poder ocupar todo el volumen que lo contiene, ¿sí? Ahora, introduzco estos Na más Nb, porque para hacerlo sencillo, empezamos a trabajar como si solamente hubiese dos gases diferentes en el número total. Entonces, también puedo hacer una propiedad distributiva, con lo cual, fíjense que la forma que me queda Na por RT sobre B no es otra cosa que PA. Y Nb por RT sobre B no es otra cosa que P sub D. Por lo tanto, ¿qué es entonces la presión total ejercida en un recipiente? No es otra cosa que la presión parcial del gas A más la presión parcial ejercida por el gas B. Pasándolo en limpio, ¿sí? Se puede decir que las presiones parciales A, B, C, lo que sea del gas que sea, pues es igual a la fracción molar del gas en la mezcla por la presión total. ¿Sí? ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar lo que me está diciendo es que la cantidad de moles del gas que me interesa, o sea, si yo estoy calculando P sub A y no conozco P sub T, porque puede ser que el P sub T sea desconocido, yo puedo calcular la presión parcial de A y la presión parcial de B teniendo en cuenta esto, la fracción molar. Si conozco la cantidad de moles de cada uno de los gases, yo puedo calcular la fracción molar de A como el número de moles de A sobre el número de moles totales, ¿sí? Por la presión total, perdón, si conociendo la presión total. ¿Sí? Conozco la presión total, número de moles de A y de B, y yo sé que solo esos dos gases A y B están, puedo calcular las presiones parciales teniendo en cuenta esta fórmula
que me vincula la relación directa que hay entre las presiones, teniendo en cuenta la fracción molar del gas en esa mezcla. Fíjate, vamos a hacerlo. Yo siempre lo hago completo, esta vez no lo hice por una cuestión de tiempo, pero lo vamos a hacer. Si yo aplico solamente para el gas A, ¿sí? Yo puedo decir que P sub A por B, que ya vimos que B era igual para todos, es igual, aplicando la ecuación general de los gases, Na, R es igual para todos los gases, con más para A, B, lo que sea, siempre va a ser R nomás. Y se acuerdan que dijimos que la temperatura va a ser igual porque hacía bastante tiempo ya que estoy teniendo ese contenedor con esa mezcla de gas, por lo tanto todos los gases, tanto las moléculas que están cerca de la superficie como en el interior, más interior posible del seno del tanque, tienen la misma temperatura. También, como dijimos ahí puedo escribirlo como teniendo en cuenta el total, presión total. Yo estoy tratando de demostrar de dónde sale lo de el volumen, que va a ser igual para todos. El N total, que no es otra cosa que la suma de Na más Nb. ¿Se escucha los ruidos de mi casa? Porque yo acá lo escucho y mi marido cuando estoy hablando al lado mío. No, me alegro. Está hablando algo del perro, de mis hijos, todo. RT. Sí, es el problema de los dos dispositivos y el... Si yo a estas dos fracciones las divido unas sobre otras, ¿sí? Que no estaría haciendo ningún cambio, porque son igualdades que divido una sobre otra. Puedo cancelar B, puedo cancelar R y T, con lo cual me va a quedar P sub A sobre P sub T igual a una relación del número de moles del gas A con respecto al número de moles totales. Y esto se conoce como fracción molar de A. Se simboliza con la letra X mayúscula. X no mayúscula, sino cursiva. X sub A es igual a B. Entonces, para poder obtener la presión parcial del gas A, simplemente conociendo la presión del recipiente, que generalmente se puede medir, ¿sí? La presión final yo puedo medir. Como puedo saber cuánto de A y de B puse, puedo conocer la fracción molar de cada gas en particular y puedo calcular de esa manera la presión parcial. De esta manera yo llego a lo que acá ya les he escrito. ¿Queda un poco más claro? La deducción. ¿Sí? Que no la puse porque me ocupaba mucho espacio y después escribí es más lento al final. ¿Sí? Yo nomás porque quiero a veces disminuir el trabajo y hago peor. ¿Se acuerdan que yo les comenté que nosotros en un trabajo práctico, que no sé si lo hacemos este año, pero hacíamos una reacción química con la cual obteníamos el gas hidrógeno? El gas hidrógeno medíamos su volumen y aplicando esa ecuación para corregir y poder decir cuál hubiese sido el volumen, si hubiese podido trabajar en condiciones normales de trabajo. Para ese tipo de trabajo, igual que para muchas veces, el gas siempre se hace burbujear en agua y contener, porque el gas, el problema es cómo lo contenemos al gas. Ese es el mayor inconveniente que tenemos. Sabemos que es muy difícil, por más que yo lo pueda obtener por una reacción química al gas, cómo hacer para contenerlo. Entonces, en un laboratorio se utiliza mucho una
potente invertida. Entonces, es muy común que a un gas se lo recupere, se lo pueda separar, no es separar, no sé la palabra, pero como que se lo pueda contener, a partir de hacerlo burbujear en agua. Ese burbujeo en agua hace que se arrastre partículas líquidas en forma de vapor de agua. De esa manera, cuando yo contenga todo el gas que quede después de hacer la reacción química, por ejemplo acá, ya no voy a tener solamente gas, sino también voy a tener algo de vapor de agua. Cuanto más caliente, mayor cantidad de vapor de agua, pero siempre voy a contener algo de vapor de agua. Entonces ya voy a tener que aplicar la ecuación de Dalton para poder saber qué presión de la presión total que tiene ese recipiente donde está contenido el gas que me interesa, qué presión es solo del gas que me interesa, es decir, la presión de hidrógeno, porque tengo una presión de agua. Bien, entonces voy a tener que tener en cuenta eso para poder despejar y obtener lo que me interesa, que es la presión de hidrógeno. ¿Cómo voy a obtener el valor de la presión de vapor de agua? En la presión de vapor de agua se encuentra tabulado para las distintas alturas, ¿sí? Generalmente nosotros en nuestra zona, como no es una zona montañosa, trabajamos con altitud 0, ¿sí? Y para los distintos valores de temperatura. Entonces, medimos la temperatura del agua en ese momento en el cual se está llevando a cabo la reacción, y de acuerdo a ese valor, miro en tabla y veo cuál es la presión de vapor de agua. Reconociendo la presión total que se mide, ¿sí? Que si está a este nivel, yo les cuento, pero no es muy importante eso, pero que si está al mismo nivel el líquido que ha sido desplazado y el líquido donde se contiene el recipiente en el cual se retiene el gas, ¿sí? La presión total va a ser igual a la presión atmosférica. A partir de eso, puedo determinar la presión de hidrógeno conociendo de tabla la presión de vapor de agua. Esto es muy común. Sépanse esta ecuación, ¿sí? Y los profes de práctica, si es necesario y tienen esta columna de agua, le van a explicar que también esta columna de agua está haciendo fuerza hacia arriba y está colaborando, y por eso hay una presión por columna, como se calcula. ¿Sí? Bien, así como tenemos la explicación de la ley de los gases ideales, también podemos hablar de una teoría cinética de gases. Maxwell y Boltzmann desarrollaron esta teoría en la cual se tiene en cuenta que los gases se comportan de una manera muy similar entre ellos, ¿sí? Y tienen movimientos muy particulares de sus partículas propiamente dichas, con lo cual me podría generar una teoría cinética de los gases que me podría explicar el comportamiento que tienen los gases, siempre tratando de buscar el por qué se comportan de esa manera. Fíjense que dice, la primera teoría cinética habla de la manera continua y rápida, de manera al azar en la cual se mueven las moléculas de gases en todas direcciones, que es lo que habíamos estado observando. Que también las moléculas del gas son extremadamente, pues eso hace su similitud, perdón, ¿no? Hace su similitud con lo que es un billar, ¿sí? Donde las pelotas, por más que uno le quiera dar una cierta dirección, a una pelota no le puede dar, a dos pelotas capaz, pero después la pelota va a tocar a otra, y va a seguir un movimiento mayor, ¿sí? Por eso son todas movimientos en líneas rectas, es lo que plantea la teoría cinética, y esa es la diferencia, ¿sí? La segunda me habla de que las moléculas son extremadamente pequeñas y las distancias que hay entre una molécula y otra son muy grandes. Por ejemplo, si pensamos en el aire que nos rodea generalmente,
El aire que respiramos ocupa solamente a nivel volumen de molécula el 0,1% del volumen total que hay. ¿Sí? Como para que puedan dimensionar y decir, sí es grande. No, bueno, fíjense, es muy grande el espacio vacío, podríamos decir, entre molécula y molécula. Las fuerzas también proponen esa teoría cinética como una manera de poder explicar todo, vuelvo a decir, el comportamiento que tienen los gases, de que se pueden despreciar esas fuerzas gravitatorias, es decir, ¿por qué el gas no cae? ¿Por qué no cae el gas? ¿Sí? Justamente que son tan pequeñas esas moléculas que son, no tienen fuerzas gravitatorias, ni tampoco fuerzas de atracción y de repulsión entre las distintas partículas de gas. Cuando chocan esas partículas, chocan con colisiones perfectamente elásticas, es decir, después del choque no pierdan ni ganan velocidad, con la misma velocidad que tenían. Y si tenemos en cuenta que la energía cinética promedio es la misma para todos los gases a una determinada temperatura. ¿Sí? O sea, la energía que pueda tener esa molécula no va a depender de qué gas sea, sino que depende solamente de la temperatura a la cual se lleve a cabo. Según esta teoría cinética, me permitiría entonces poder observar si grafico, digamos, la velocidad, miren la última, hablando de la velocidad que tienen las moléculas, el número de perdón, esto es velocidad, ¿sí? Esto es velocidad. Y acá tengo el número de moléculas a esa velocidad. Yo voy a observar que hay muchas moléculas en 273 grados Kelvin, 273 Kelvin, a una determinada velocidad menor a 1000. Sin embargo, cuando yo aumento su velocidad, su temperatura a 1273, veo que ya hay una velocidad promedio mucho mayor, que es de 1000 en lugar de ser 600. ¿Sí? Aumentando más la temperatura, puedo observar cómo a medida que se va aumentando la temperatura, hay una mayor velocidad media de las moléculas. Es decir, como veníamos diciendo, que la velocidad media es directamente proporcional a la temperatura absoluta, que lo podemos observar en esta ecuación. La ley de Graham. La ley de Graham me permite conocer que hay una velocidad de efusión y difusión. ¿Qué es efusión y difusión? Tiene que ver con la velocidad con que las moléculas o los átomos y las moléculas de distintos gases pueden salir por un determinado orificio. ¿Habrán visto los globos de helio? Vieron que vienen los globos de helio para que estén mucho tiempo suspendidos, podríamos decir, en el aire. Vienen de un material muy particular, ¿sí? Ese material como metálico. ¿Lo han visto? No, esos que se regalan a veces para el día de San Valentín, saben regalar, ¿sí? Esos globos bueno, pero habrás visto caminando por las veredas cuando se podía caminar, pasando por... Sí. Bueno, la cuestión que yo te cuento. Hay unos globos... Tengo uno de esos globos. A ver, mostrame. Tiene 20 años y sigue sin pincharse y sin desinflarse. ¿Viste? Bueno, este material tiene poros muy, muy pequeños. Tan pequeños que hace que el helio no pueda salir, porque se inflan con helio. El helio es un gas muy liviano, mucho más liviano que el aire, por eso flota, por eso se eleva ese gas. Sin embargo, les habrá pasado, en algún cumpleaños habrás ido, que me está diciendo que nunca le regalaron un globo de San Valentín. A mí tampoco, pero los he visto. Pues María tampoco de regalar cosas para San Valentín. Pero bueno, amén de eso, ¿sí? Habrán visto para los cumpleaños que a veces las mamás vamos y inflamos globos comunes, pedimos o bien tenemos las garrafitas con helio y las inflamos. Sin embargo, esos globitos, si es que les ha pasado que han llevado a su casa de un cumpleaños para el otro día, se cayeron y siguen el globito, parece que está inflado el globito, pero sin embargo está en el suelo. ¿Nunca les pasó?
¿no? A mí no me pasan esas No cosas. entendí. Creo que no entendí la descripción, profe. Los globos de cumpleaños comunes y corrientes que todos hemos tenido en una casa, de colores. ¿Sí? ¿Pero ¿Eso sí? con helio o Claro. gas normal? Comunes. ¿Sí? Bueno, esos a veces se inflan con helio en algunos cumpleaños. ¿Sí? En algunos lugares a veces se inflan con helio y están como flotando, obviamente con un piolín, porque si no eso se va tan alto como pueda irse, digamos. Si hay un techo, hasta el techo. Si nos vamos afuera, como le pasó a mi hija una vez que se lo llevaba en la manito, y no sé qué hizo, abrió la mano y se le fue el globo. ¿Sí? Hasta un árbol que después ya no pudimos agarrar. ¿Sí? Esos globos que no son color plata, que son comunes, pero generalmente si vos vas a querer comprar un globo baratito, te dicen, no, este no se puede llenar con helio. No es que no se puede llenar con helio, lo llenan con helio y a la hora no tenés, a la hora cayó, ya no flota más. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hay una relación inversamente proporcional entre la velocidad en la que fluye ese gas por los distintos orificios de un recipiente, de un globo, por ejemplo, y la masa molar que tiene. Por eso, vienen elementos como ese globo metálico que también uno de los chicos recién puso, o como comentó su compañera, que le está durando años sin que se le, si es de muy buena calidad, sin que se le, sin que pierda el gas helio, que todavía flote, ¿sí? Como hay otros materiales que tienen más grande, lo cual aumenta la velocidad con la cual se puede ir el gas, ¿sí? Pero hay una relación inversamente proporcional entre la velocidad en la cual puede difundir un gas y la masa molar del mismo. Si yo grafico esto, yo trataba de llevarlo un poco a la realidad para que no sea un... ¿A qué se refiere con velocidad? Velocidad es cómo se va el gas. Para vos sería cómo se va el gas. ¿Sí? Cómo sale de un recipiente. Fíjense que el ejemplo que les damos acá es, yo tengo un recipiente con un gas cualquiera, ¿sí? Y una atmósfera de otro gas. Cuando yo abro, la velocidad con que este gas empiece a salir de este recipiente, que va a tener mayor presión, pues no tiende a salir, ¿no? Con la velocidad con la que sale, va a ser inversamente proporcional a la masa molar de esa sustancia elevada a la raíz cuadrada. ¿Sí? O elevado a un medio, perdón. Esto es lo que descubre Graham. La velocidad media de efusión o difusión de un gas es inversamente proporcional a la masa molar. ¿Qué diferencia hay entre difusión y efusión? La diferencia es si está traspasando una superficie porosa o si está atravesando un orificio como esto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre difusión y efusión. Esa relación entre la velocidad con que se va un gas de un espacio a otro es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar. Siempre y cuando la temperatura permanezca constante, ¿no? Yo puedo calcular entonces, por ejemplo, fíjense que me pone las moléculas de oxígeno, nitrógeno, agua en estado de vapor, obviamente, pues estamos hablando de gas, helio e hidrógeno, y fíjense que me está dando que, entre paréntesis, ¿qué son estos números entre paréntesis? La masa molar. La masa. La velocidad entonces con la que difunde, ¿sí?, un gas, la velocidad media, vuelvo a decir, la velocidad media con la cual difunde un gas. ¿Usted podría repetir qué era difusión y efusión? La diferencia entre difusión y efusión es, ¿se acuerdan cuando estamos hablando del globo? El globo lo que tiene es una superficie porosa. El tamaño del poro va a ser de acuerdo al material. Si es un globo común o es un globo de esos metálicos. Va a ser el tamaño de poro, pero hay poro ahí. Esto es una superficie porosa. Eso, si yo mal no recuerdo en este momento, se llama efusión. ¿Sí? Pero hay una, busquen después bien el término, ¿sí? Y difusión, entonces, Profe, en este caso sería cuando hay un orificio. ¿Sí? Por ejemplo, la apertura de esta botella.
¿Está más claro? O sea que Sí, según el más lento sería efusión. A ver, efusión o difusión, la velocidad está relacionada con la masa, inversamente relacionada con la masa molar. La velocidad promedio. ¿Sí? La diferencia entre difusión y efusión está en que o es una superficie porosa o es un hueco. ¿Sí o no? ¿Puede ser más claro o no? Sí, sí, profe. Sí. Y lo que establece Graham es una relación entre la velocidad media, cuidado, habla de la velocidad media, ¿sí? No la velocidad total, sino la velocidad media del gas, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar del mismo. Entonces vemos cómo cuanto más grande es la molécula, más alta, la velocidad promedio es menor. ¿Por qué? Porque al ser grandota la molécula, necesita un hueco mucho más grande para salir, ¿sí? Yo lo hago así con una voz como haciéndome la grandota, ¿sí? Como para que se comprenda mejor. Eso es lo que está midiendo acá. Le va a costar más salir a una molécula grande. Ahora bien, veamos a gases reales. Nosotros no vamos a trabajar con gases ideales. Siempre, si se trabaja alguna vez, vamos a trabajar con gases reales, con la vida real. Nosotros, los supuestos que estábamos teniendo en cuenta para los gases ideales, tanto como para teorías cinéticas, que las moléculas no tienen volumen. Y es mentira, las moléculas van a tener un volumen, pequeño, grande, lo que sea, pero tienen un volumen determinado. Y van a tener fuerza de atracción entre ellas. Puede ser que estén muy distantes, pero si yo puedo acercar un poco más esas moléculas por compresión, por lo que sea, va a haber cada vez mayor interacción entre esas moléculas. Por eso, como podemos ver acá, moléculas que están más cerca de la superficie van a tener cierta tendencia a golpear en la pared, ¿sí? Superficie, digamos, cerca de las paredes contenedoras, porque si no el gas se me escaparía. Van a ir a golpear, ¿sí? Pero, si yo tengo las moléculas, no todas van a golpear con esa libertad que me estaba planteando un gas ideal. ¿Por qué? Porque vemos que las moléculas que están alrededor de esas otras no tendrán fuerzas acá que atraigan, pero sí va a haber fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas. Por lo tanto, la presión ejercida sobre la superficie, recuerden que la presión era la fuerza ejercida sobre la superficie, la presión que va a ejercer ese gas va a ser diferente a lo que estaba planteando yo como un gas ideal. Eso con respecto a la presión. Con respecto al volumen, en un gas real hay una desviación de ese comportamiento donde el volumen de la molécula, ¿sí? El volumen que ocupa el gas, el volumen molecular propiamente, la molécula de gas, no va a ser igual a ese volumen supuesto que yo decía. Esa desviación, estas desviaciones que estoy hablando, este comportamiento diferente que tiene un gas real a un gas ideal, a temperaturas, presiones normales comunes de la Tierra, ¿sí? De un espacio terrestre como el que estamos viviendo, no hay tanta variación. Sirven bastante bien el modelo de gas ideal. Pero cuando se empieza a aumentar la presión, al aumentar la presión yo disminuyo el volumen, ¿sí? Para aumentar la presión yo tengo que disminuir el volumen. Al disminuir el volumen lo que estoy haciendo es que las moléculas se vayan encontrando una más con la otra, acercándose entre ellas. Al acercarse más entre ellas, empieza a haber menos espacio vacío, empieza a ser más importante el volumen de cada una de las moléculas y empieza a haber más interacción entre cada una de las moléculas. No es que empiece a ser más importante, la relación espacio-vacío, espacio de la molécula del gas, empieza a ser diferente, ¿sí? Empieza a tener más preponderancia. No siempre, ¿sí? Porque yo puedo generar una presión a temperatura constante, con lo cual disminuyo el volumen, ¿sí?
Yo no siempre que esté aumentando la presión voy a aumentar la temperatura, no tiene por qué. Si yo mantengo el volumen constante, mi presión la puedo llegar a aumentar por darle mayor velocidad a las moléculas y golpeo, genero más presión. ¿Sí? ¿Ustedes me ven cuando yo hago todas estas muecas? Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si yo le doy mayor energía cinética porque le doy calor, empiezo a golpear más contra todas las paredes. Y ahí generamos... Profe, entonces podría hervir el agua sin que esté caliente, por así decir. Si le agrego No. presión. Sí. Yo vi, pero profe, estamos hablando de gas, como ¿sí? un Estamos hablando de gas, experimento. entonces te vayas a líquido. Estamos hablando de gas. Claro, entiendo. Tratemos de quedarnos en gas, no nos vayamos a estado de agregación. ¿Sí? Entonces, para aumentar la presión, lo que tengo que hacer es comprimir. La única manera de aumentar la presión es comprimir, disminuir el volumen. Comprimo, hacer moléculas. ¿Sí? Si saco calor, ¿qué le pasa a la molécula? Si yo le saco calor, disminuye la temperatura. La molécula se pone más lenta, ¿sí? Tiene menor energía cinética, se pone más lenta, y en ese movimiento loco que andaba para todos lados, empieza a ser mucho más suave, ¿sí? Y empieza a tener un comportamiento más parecido a quién. Quienes tienen casi que se mueven muy poquito. ¿Qué estado de agregación sus moléculas casi no se mueven? Los sólidos. Ese vibra, y el anterior a ese, Líquido. líquido. Bien, entonces cuando yo me encuentro en situaciones donde mi gas está más cerca, fíjense, yo aumento la presión, aumento, por licuefacción, puedo lograr que ese gas se convierta en líquido, que es lo que le pasa a las garrafas. Las garrafas ponen el gas con tanta presión que en la garrafa que compramos, el gas se encuentra en forma líquida. Es debido al exceso de presión que tiene. Entonces, cuanto yo más presión le doy y más le saco la temperatura, mi gas va teniendo un comportamiento menos de gas, menos de libertad, menos de movimiento, y se va pareciendo más a un líquido. Sigue siendo un gas. Se va pareciendo, ¿sí? Pero sigue siendo un gas. Entonces, cuando va disminuyendo la temperatura y aumentando, o aumentando la presión, como dice ahí, se va separando del comportamiento ideal. Y ya no me sirven ninguna de las leyes expresadas para gases ideales. ¿Sí? Sería cuando se aproxima a cambiar su estado de agregación al líquido, no sirven las leyes de gases ideales. Claro, exactamente. Por eso es importante que ustedes sepan que la ley general de gases ideales o las leyes de gases ideales se cumplen para todos los gases en condiciones atmosféricas comunes, ¿sí? Ahora, si aumento la presión y o disminuyo la temperatura, su comportamiento se aleja del gas ideal y ya no me sirve usar las leyes de gases ideales, ninguna. Ni la de Boyle, ni la de Avogadro, ni la de Gay-Lussac, ni la de Charles, obviamente ni la de Dalton, ni tampoco la de gases ideales. Para esos casos, bueno, acá vemos como lo mismo que estuvimos diciendo hasta recién, ya no voy a entrar en los gráficos, ¿sí? Para lo cual me va a servir la ecuación de Van der Waals. Hay varias ecuaciones. Perdón, a ustedes todavía no les llegó. ¿Les llegó ya la ecuación de Van der Waals? ¿La están viendo? La ecuación de Van der Waals, en la cual aparecen dos términos A y B, que son valores que se obtienen de tablas, ¿bien? Y son típicos de cada gas. O sea, ahí no me sirve para todos. Ahí yo voy a tener que ver de qué gas estoy hablando. Estoy hablando de hidrógeno. Listo. ¿Cuáles son los valores de A y B? ¿Sí? Las constantes A y B de Van der Waals para el gas hidrógeno. ¿Cuáles son los valores de A y B para el gas? No sé.
no me sale ahora helio, por ejemplo, ¿sí? Van a tener distintos valores. ¿Y cómo se adaptó a la presión? La presión varió, la presión disminuyó, o sea que mi presión, esto, está ocupando el valor de P, del P ideal. Fíjense que tiene el mismo formato, P por V igual a N por R por T. Pero, ya el valor que yo voy a tener ¿sí? Está relacionado a las fuerzas que hemos tenido en cuenta, el tema de presión y el volumen de las moléculas. ¿Sí? De esta manera, yo no les voy a pedir de memoria la ecuación de Van der Waals. Sí les puedo pedir, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que, cómo influye A o por qué aparece el valor de A en la ecuación de Van der Waals? Por las fuerzas que tienen de interacción entre las moléculas del gas, ¿sí? ¿Por qué aparece B, el valor de B larga obviamente, en la ecuación de Van der Waals? Porque las moléculas tienen volumen propio, ya no puedo considerarlas despreciables. ¿Estamos? Estas cosas sí, porque tienen que ver para que ustedes hayan entendido la diferencia entre un gas real y el gas real. Estado líquido. ¿Cómo están hasta acá? ¿Están? ¿Ah? ¿Cómo están? Pregunté y nada me respondía, me dio temor. Todo eso tenemos que ver hoy. ¿Hasta todo sólido, todo, profe Amoy? No, líquido más. Sólido es la clase que viene. Pero sólido ya vemos la semana que viene. ¿Sí? Acuérdense que mañana tenemos día aleatorio. Bien. El estado líquido, como ya hemos visto, es una situación intermedia entre el estado gaseoso y el estado sólido. ¿Sí? No tenemos orden, pero no tenemos orden de acuerdo a lo que estábamos acostumbrados al sólido, que vimos que era totalmente ordenadito, uno atrás del otro, bien colocadito, van a ver ustedes cuando ven sólido en la clase que viene. ¿Sí? Pero es mucho más ordenado que los gases. Sus partículas se encuentran en forma de ramos y resbalándose unas entre otras. Por eso es que tiene varias características comunes a todos los líquidos. Pero este comportamiento que tienen de ordenamientos parciales, digamos, es lo que hace que sea muy difícil de poder desarrollar matemática como las distintas leyes de gases que hemos visto para poder explicarlo, para poder aplicarlo en realidad. Una de las características de los gases es su viscosidad. La viscosidad no es otra cosa que la resistencia que tiene un líquido a fluir. Cuando el líquido fluye, ¿sí?, se resbalan unas a otras. Sin embargo, no todos los líquidos son iguales de viscosos. ¿Sí? No todos los líquidos son iguales de viscosos. Y muchas veces, sin querer, confundimos la idea, ¿sí?, no la fórmula, pero sí la idea de viscosidad y densidad. Yo sé que la densidad es masa sobre volumen, es una relación entre la masa y el volumen, que recién hablamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos del gas caliente? ¿Por qué disminuía su densidad? Porque el volumen aumentaba y la masa permanecía constante. Al aumentar el denominador, disminuía el resultado, ¿sí? Entonces, tenemos bien en lo que es definición de densidad. Pero muchas veces creemos que los líquidos densos son los viscosos, y no siempre es así. Fíjense que yo acá justamente una imagen muy clara de lo que es densidad, que es el agua y el aceite. El aceite flota, es menos denso. Re claro lo tenemos, ¿cierto? Sin embargo, la viscosidad del agua y la viscosidad del aceite es diferente. El aceite, cuando lo tocamos, resbala bien sobre nuestros dedos. Es muy viscoso. El agua no. ¿Sí? Entonces, compongamos bien qué quiere decir viscosidad y qué es densidad. No es lo mismo y en qué se diferencian. Algo que es muy viscoso no siempre es muy denso. ¿Bien? No van de la mano.
Bueno, y aquí te da el ejemplo de la miel y la glucosa, que si bien sí son más densos, también no son más viscosos, sino son más densos. Bueno, y o sea, hay otros ejemplos más. La viscosidad tiene relación con las fuerzas intermoleculares. Nosotros vimos fuerzas intermoleculares. Y las fuerzas intermoleculares me pueden informar mucho más sobre un líquido que sobre un gas. Habíamos visto que las fuerzas intermoleculares más comunes en un gas eran las del tipo London o las del tipo dipolo-dipolo. ¿Sí? Poco, quizás dipolo-dipolo, pero había. ¿Sí? Sin embargo, en los líquidos hay otras, además de dipolo-dipolo, puede haber puente de hidrógeno. ¿Sí? O, por ejemplo, en el caso de mercurio puede haber una unión metálica. Con lo cual, hay diferentes fuerzas, porque ¿se acuerdan cuando vimos el grafiquito ese? Que fuerzas más débiles en London, después seguían dipolo-dipolo, lo que estaban, después estaban las de puente de hidrógeno, no me acuerdo cuáles, porque no estaban todas ahí, puente de hidrógeno, y por último habíamos visto las iónicas, las electrostáticas en ese gráfico. Entonces sabemos que las distintas fuerzas intermoleculares no todas tienen igual fuerza, ¿sí? Entonces, la viscosidad va a estar en relación a cuanto más viscoso, mayor fuerza entre las moléculas, más tienden a estar conjuntos, por eso fluyen poco una sobre otra, ¿sí? Con respecto al tamaño, las moléculas más grandes son más pesadas, más difíciles de fluir una sobre otra. Y cuanto más compleja la geometría molecular también. Nosotros mucho en geometría molecular no nos metimos, así que con que se acuerden las otras dos así, y obviamente esa tercera como geometría molecular. Pero las dos primeras son las que es más fácil de comprender porque las vimos. Los cambios térmicos, sí, cambian la viscosidad. A mayor energía que le estoy dando a las moléculas, cuanto más calor le doy, ¿qué más le doy? ¿Qué es lo que aumenta a mayor calor? ¿Qué estoy haciendo con mi mano? La fluidez. Moviéndola, ¿sí? Le estoy dando energía. A mayor energía cinética a la molécula, más fluye, ¿sí? Porque tiene más movimiento. Entonces, por eso, los cambios térmicos van a modificar la viscosidad de mi sustancia líquida. ¿Cómo se mide? Con viscosímetros. Hay diferentes tipos de viscosímetros. Este es el más utilizado. Owen creo que es el nombre, no me acuerdo en este momento, pero hay dos líneas en las cuales lo que se hace es se carga un líquido y se lo hace fluir a una determinada temperatura, siempre a temperaturas controladas, porque obviamente varía con la temperatura, se mide la velocidad con que el tiempo que tarda en caer desde un punto hasta otro punto, y ese valor luego se compara con el del agua. Entonces se saca en relación al agua. No es importante, simplemente para que sepan que hay distintos métodos, tipos de viscosímetros para medir viscosidad. Es bastante sencillo saber con qué se mide, pues se llama viscosímetro. A la tensión superficial. ¿A quién no le pasó cargar un vaso de agua hasta el borde y sin querer le cae una gota más? ¿Sí? Llegaron al borde del agua y les cae una gota más. Sin embargo, no se cayó el agua, no cayó el vaso, no derramé el vaso todavía. Y si yo lo miro al vaso, me observo que tiene como una capita hacia arriba, ¿sí? Esa es la tensión superficial. Las moléculas en el interior del líquido atraen, ¿sí?, en todas las direcciones a las moléculas que se encuentran en la superficie. Las atraen, ¿sí? Entonces, de esa manera hace que yo justamente pueda caer otra gotita más y que mi vaso no se derrame. Esas fuerzas con que se unen esas moléculas hacia adentro, se llaman esas moléculas hacia otras, las moléculas con las que se unen las fuerzas que unen esas moléculas del líquido, se llaman fuerzas de cohesión. ¿Sí? También es la culpable de que si vemos a veces caminar algún insecto, por ejemplo, o si alguna vez ustedes probaron que estaban aburridos, un vasito con agua y ponen despacito un clip, despacito, bien horizontal, de tal manera de que
toda la superficie contenga esas moléculas que están conteniendo la molécula, trayendo a la molécula hacia abajo, hace que se forme, ¿sí?, como una capa, una membrana, es decir, se comporta esa misma propiedad, que se comporte como una membrana que se forma y que sostiene a lo que se encuentra arriba, siempre y cuando no sea muy pesado. ¿Sí? La tensión superficial es responsable entonces de la resistencia que un líquido presenta a ser penetrada en su superficie. ¿Sí? Hay una cierta resistencia. Cuando yo pongo el dedo a veces no me doy cuenta de esa resistencia, porque no es una gran resistencia, ¿sí? No es una fuerza muy grande. Habrán visto, miren acá, cuando cae esta gota, las gotas generalmente son redonditas, ¿sí? Las gotas generalmente son redonditas. Eso es justamente debido a que las distintas moléculas del interior de la gota tienden a atraer las otras moléculas hacia sí, esa fuerza resultante de la que estaba hablando. Por eso hace que las gotas sean completamente redondas, ni esféricas o líquidas. También es responsable de la capilaridad. Después vamos a ver eso. La tensión superficial, entonces, si desde el punto de vista de física se conoce como la energía necesaria para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad de área. Bien, pero acá lo importante es ¿para qué sirve la tensión superficial? ¿Sí? Tensión superficial, ¿cómo se da? Que es lo que estábamos hablando, más que para qué sirve, ¿cómo se da? Por esas interacciones entonces que hay desde las moléculas del interior, desde el seno del líquido, que están atrayendo las moléculas superficiales, que generan esa especie de barrera donde se puede apoyar, por ejemplo, un insecto, que es lo bastante más común de ver. ¿De qué depende esa tensión superficial? Al menos de tres cosas. De la naturaleza del líquido, es decir, si yo miro la naturaleza del líquido, lo que estoy viendo son las fuerzas que mantienen unidas a las distintas moléculas que forman ese líquido. Por ejemplo, la tensión superficial del mercurio es mucho más alta que la del agua. El mercurio, ¿qué tipo de unión intermolecular tiene? Mercurio, miren la tabla periódica, ¿es un metal o un no metal? El Es mercurio, un tabla periódica, ¿es metal. un metal? Un metal. Entonces, ¿se acuerdan cuando eran todos metales? ¿Qué tipo de unión tenía? Lo que puso un compañero ahí. Metálica. Metálica. La unión metálica es una unión mucho más fuerte, sí, mucho más fuerte, pero sí lo suficientemente más fuerte que una unión del tipo puente de hidrógeno, que es la que tiene el agua. Sin embargo, el éter no forma unión puente de tipo de hidrógeno. El éter puede estar formando entre una unión dipolo o una lambda, que es mucho más débil. Entonces, a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esos ejemplos dados en azul. ¿Sí? Está en azul, mercurio, agua y están como ejemplificación para que ustedes vean que depende de la naturaleza del líquido y a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial del medio que lo rodea, y también depende de la temperatura. Ahora bien, bueno, también existen lo que se conoce como tensioactivos. Un tensioactivo, por ejemplo, es el detergente. Lo que hace es romper esa tensión superficial. Esa es la función que tiene un tensioactivo. Entonces, si hay una presencia de tensioactivo, también va a depender la tensión superficial, porque obviamente un líquido que no esté en presencia de tensioactivo va a tener una cierta tensión superficial, la cual se va a ver disminuida por el agregado de un tensioactivo. Bien, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que hay esas fuerzas de cohesión. ¿Vieron qué hace la temperatura? La temperatura aumenta el movimiento, la energía cinética. Ustedes siempre que piensen en temperatura, piensen en energía cinética de las moléculas. Mayor energía cinética. Al haber mayor agitación, esas fuerzas que mantienen unidas, esas llamadas fuerzas de cohesión, disminuyen, porque la molécula tiende a moverse, con lo tanto, al disminuir la fuerza, disminuye la tensión superficial. ¿Se entiende estos últimos párrafos?
Porque eso sí me gusta preguntar. O sea, profe, que más tensioactivos indican mayor temperatura y menor tensión No, superficial. no. Más tensioactivo no tiene nada que ver con la temperatura. No puedo agregar tensioactivo, no tiene nada que ver con la temperatura. Disculpe, Si yo profe, agrego, mi internet, si está, no la escucho. Si yo agrego tensioactivo, lo que hago es disminuir la tensión de ese líquido, la tensión superficial. Otro caso, si yo le doy temperatura a un líquido, lo que estoy haciendo es generando mayor movimiento en sus moléculas. Sigue siendo un líquido, porque no llegué al punto de ebullición. Sigue siendo un líquido. Entonces, aumenta la velocidad con que se mueven esas moléculas. Al aumentarse la velocidad con que se mueven, disminuyen las fuerzas con las que se encontraban unidas, es decir, fuerza de cohesión que lo llaman ahí, ¿sí? Que son esas. Cuidado, porque me tiene que empezar a salir la palabra cohesión, ¿sí? Cohesión. Y esa, al disminuir la fuerza de cohesión, como dice acá, la naturaleza del líquido disminuye la tensión superficial. ¿Ahora quedó mejor? O sea, pero nada tiene que ver en los tensioactivos con la temperatura. Son dos Nada, aplicaciones distintas. son puntos diferentes. Si querés, después yo los separo con ítems diferentes como para que no se mareen, ¿sí? Le pongo así asteriscos, ¿querés? Sí, profe. Yo tenía esa duda nomás. Muchas gracias. Bueno. Así como hoy recién estábamos hablando entonces, las fuerzas de cohesión, cuando un líquido está contenido en algún recipiente, genera fuerzas de adhesión entre las moléculas del líquido y la superficie. Entonces, además de existir fuerzas de cohesión, que son las que permanecen unidas las moléculas entre sí, existe en las cercanías a la superficie, ¿sí? A la superficie de contención del líquido, fuerzas de adhesión entre la molécula y la superficie. Esas fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión juegan un papel muy importante a la hora de hablar de un menisco. Yo no sé si los profes de práctica han hablado con ustedes que hay diferentes materiales para medición de volumen, ¿sí? Materiales volumétricos. ¿Han hablado de algo de eso? Todavía no. No, No, para profe. nada, profe. Bueno, existen algunas cosas como, por ejemplo, las pipetas, ¿sí? Las pipetas, no sé si alguna vez vieron una pipeta. Las Sí, sí. pipetas, yo no sé si voy a poder dibujarlas, pero las pipetas son como varillitas, ¿sí? Finitas, donde en su interior, obviamente esto es derechito, chicos. Sí, como jeringas, pero más finas. Exactamente, bien finitas. Y sirven para medir volumen. Son material volumétrico. Cuanto más finitas son, mejor puedo medir. Mejor puedo medir. ¿Por qué? Porque yo puedo observar claramente este menisco que se forma. El agua y la mayoría de los líquidos, podríamos decir, forman este tipo de menisco. Este tipo de menisco se da cuando las fuerzas de cohesión, las fuerzas que me atraen el líquido hacia abajo, son mayores que las fuerzas de adhesión que se van a generar en la superficie del recipiente que contiene el líquido. ¿Sí? Cuando esta fuerza es más importante, que es la de cohesión, que es la que me lleva para abajo el líquido, ¿sí? Cuando esto sucede, esto se llama un menisco en forma de U. ¿Sí? Voy a tener este tipo de menisco. Voy a tener en cambio un menisco convexo, también llamado cóncavo, ¿sí? Convexo, en este caso, cuando estoy diciendo pavadas, espérenme un ratito. No. Chicos, perdón. No me cerraron lo que decía a mí. Pasa por no mirar, no me pegaron una revisada a lo que estoy diciendo. Cuando las fuerzas, vuelvo, es obvio acá con el dibujo tengo que darme cuenta. Cuando las fuerzas de adhesión, fíjense que el líquido tiende más a quedar adherido que a caer. ¿Sí? Cuando las fuerzas de adhesión con las que se mantiene adherida son mayores, pues eso queda como más bien tendiente a quedarse, son menores que las fuerzas de cohesión, las que me llevan para abajo. Cuando estas fuerzas son mayores, las fuerzas de
adhesión, tengo este tipo en forma de U o cóncavo. Sin embargo, tengo un menisco convexo de esta otra manera cuando las fuerzas de cohesión son mayores. Cuando las fuerzas que atraen entre sí a las moléculas y hacen que no se separen. Por eso termino teniendo más un volumen hacia arriba que hacia abajo. Esto, por ejemplo, que ustedes están viendo acá es lo que sucede con el mercurio. No recuerdo ahora qué otro ejemplo pueden tener de menisco convexo. Este es el que es más común en las pipetas, que generalmente lo que se miden son soluciones acuosas. Vi movimientos así del chat. ¿Alguien habló? No, ¿no? Profe, Sí, ¿cómo dijo usted? Cuando es adhesión, que se unen las moléculas a la superficie, tengo ¿no esto. tendría que ser el de la derecha? No, es este. Porque tiende más a quedar pegado, mira. ¿Ves? Que como que hay más partes que pegado que lo que va para abajo. En cambio, se despega rápido, pero queda hacia arriba porque las fuerzas que hay entre las distintas moléculas que están acá mantiene unido al líquido y hace que el líquido se comprima así, que es de esta manera. ¿Sí? Acá tiende a quedar pegado a la superficie, fíjate. Porque no es que siempre hace fuerza hacia abajo, ¿sí? No es la fuerza hacia abajo. Capaz este dibujo es lo que se está mareando. Lo que hacen las fuerzas de cohesión es de atraer las moléculas a atraerse entre sí. Capaz que si yo te dibujo esto, vos te mareas ahí. ¿Ahí mejor? Acordate, voy un ratito para atrás, chicos, aguántenme todos. ¿Qué era la fuerza de cohesión? Vamos al principio. Ahí, acá está. ¿Ves? Fuerzas de cohesión son las fuerzas que mantienen unidas las moléculas, que las mantiene unidas. Hace que esta agua no caiga, ¿sí? Si supera, pero mientras no supere el líquido, yo voy a tener este tipo de menisco. Cuando el envase es muy ancho, yo no veo menisco. ¿Sí? Cuando yo tengo un vaso, yo acá no tengo ninguno, pero si ustedes tienen en su casa un vaso, miren, no van a ver menisco. Porque es muy grande el área donde está el líquido. Sin embargo, si ustedes agarrasen como es un sorbete, ¿vieron el sorbete transparente? Pudiesen tomar un poquito y sostener, para que quede un poquito de agua, ahí van a ver cómo se forma el menisco del que yo les estaba hablando. El líquido tiende más a quedarse pegado a la superficie, ¿sí? de lo que lo contiene, que su propia fuerza de cohesión. ¿Soy más clara, Lucas? Sí, profe, se entendió perfecto. Porque lo que no quiero es que ustedes se confundan con esa resultante de atracción que es para abajo, ¿sí? Este ejemplo del menisco, ¿sí? De que el líquido, como el agua, tiene mucha fuerza de adhesión. ¿Sí? Profe, disculpe que la moleste otra vez. No hay problema, vos. Preguntá todo lo que te te voy a explicar. Usted que dijo que mostró recién la diapositiva anterior, donde se explicaban las fuerzas de cohesión, Sí. estaba el gráfico. De la resultante Sí, para no dije abajo. nada, no dije nada. Y esa es la que a vos Le te dije, yo vuelve loco. grafiqué mal acá. Mala mía. Cuidado porque esa resultante para abajo lo que te quiere decir es que las moléculas tienden a estar juntas. Por ahí es feo el dibujo hacia abajo porque ustedes se imaginan realmente literal. Obviamente, si yo estoy dibujando hacia abajo, es hacia abajo. Pero lo que hace esto es de contener a las moléculas. ¿Sí? Ellas se unen. Son muchas moléculas, todas tienden todas a juntarse. ¿Sí? Sí, profe. Ahí ahora yo había interpretado mal, ¿no? Bueno, perdón, por ahí cuando uno escribe no se da cuenta. Esta capacidad que tienen algunos líquidos de tener mayor su fuerza de adhesión respecto a la fuerza de cohesión,
son las que permiten que suceda la capilaridad de los líquidos. Hay un ejemplo que yo una vez lo leí y dije, mira qué lindo para explicar. ¿Les habrá pasado alguna vez un día de lluvia, que a lo mejor ya salió el sol, pero hay charquitos, ¿sí?, de agua? Y ustedes van con un pantalón que el pantalón no les toca el suelo, pero es un pantalón largo, entonces pasan por un charco, se moja su pantalón y quizás no se dan cuenta porque tienen puesta la media, tienen puesta el zapato, no llegan a darse cuenta. Sin embargo, al rato sienten en la pierna mojado. Y miran su pantalón y su pantalón no tiene mojado solamente el pequeño espacio que pudo haber tocado el agua, sino que tiene mucho más. Las fibras de la ropa dan un efecto de capilaridad en el agua. Y el agua tiende a subir. ¿Hasta cuándo sube el agua? Hasta que la fuerza gravitatoria es mayor que la fuerza de adhesión. O hasta que se igualan. ¿Sí? Sube cuando las fuerzas de adhesión son fuertes, sube el agua. Hasta, fíjense que este ejemplo que lo estamos viendo con ese líquido verde, en ese sorbete, sube hasta un cierto valor nomás. ¿Por qué? Porque la fuerza de adhesión igual a la fuerza de gravedad, y ya después no puede subir más. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es la capilaridad entonces? ¿Se Es da como cuando? poner algo en el agua y que ésta suba, que el Claro, menisco suba. Como el hielo con el agua. agarren un trapo hoy en su casa, ¿sí? Y acérquenlo o colóquenlo en el agua, no los metan en el agua, un poco en el agua, un poquito, un pedacito, y fíjense que no se moja, no está mojado solamente eso, sino que van a tocar un poquito más arriba y se van a encontrar que está mojado. Van a decir, ¿cómo si eso no está metido en el agua? La capilaridad de las fibras del textiles, ¿sí?, hace la capilaridad necesaria, el tubito estrecho ese para que suba el líquido. ¿Por qué un tubo estrecho? Porque hay mucha más fuerza de adhesión. Cuanto más chiquitito es y más finito es, ¿sí?, cuanto más finito es, más superficie de contacto. Entonces aumenta la superficie, fuerzas de adhesión. ¿Sí? Bueno, este concepto es difícil de entenderlo, pero vamos a intentar. Presión de vapor. Si yo hablo de vapor, ustedes la única manera que se pueden imaginar el vapor es llegando a 100 grados, hirviéndolo, ¿sí?, al punto de ebullición. Sin embargo, no importa la temperatura a la cual se esté dando, siempre hay parte de un líquido que se está evaporando. ¿Sí? Se vaporiza, se dice. Se vaporiza, pasa al vapor. Si yo puedo tener un recipiente que tiene un líquido, como puedo observar acá, y lo puedo tapar con una campana o algo que me lo aísle del viento, de cualquier condición exterior, ¿sí?, de tal manera de que acá tengo gas, acá dentro de esta campana, porque no hice vacío, y acá tengo agua, ¿sí?, a una determinada temperatura, no sé, 30 grados si quiero, 25 grados, temperatura ambiente de hoy. Va a haber moléculas del agua que con su movimiento general el agua se mueve, ¿sí?, en el líquido se mueven las moléculas. Llegan a la superficie y salen en forma de vapor, algunas. ¿Sí? Después de un tiempo que estos siguen estando en esta condición de quedar quieto y de quedarse en esta situación, ya no solamente va a haber algunas moléculas que se van a vaporizar, sino que va a haber algunas otras que dando vuelta en estado de vapor, dando vuelta por toda esta campana, en ese movimiento errático que van a tener en algún momento van a golpear la superficie del líquido. Al golpear la superficie del líquido, van a ser tomadas por el líquido y se van a condensar. Pasado más tiempo, yo voy a ver que va a haber una cierta cantidad de moléculas que se van a empezar a vaporizar y otras a condensar.
y lo voy a dejar 3 días. Mientras esto esté bien cerrado, fíjense que acá yo fui disminuyendo la cantidad de agua, ¿sí? Si yo lo dejo a esto bien cerrado, a esta campana bien cerrada, este volumen de agua no va a variar. ¿Por qué? Porque este movimiento de cantidad de moléculas que se vaporizan y se condensan va a existir, sí, pero va a haber exactamente la misma cantidad de moléculas que se vaporizan e igual número de cantidad de moléculas que se condensan. Es decir, llegó a lo que se denomina un equilibrio dinámico, un equilibrio líquido-vapor dinámico. Cuando ese equilibrio líquido-vapor dinámico se logra equilibrar, se llega al equilibrio, ¿sí? Es cuando yo me encuentro con un líquido con una cierta presión de vapor. Se dice que la presión ejercida por el vapor se mantiene constante una vez alcanzado ese equilibrio dinámico. Y eso es lo que conocemos como la presión de vapor. ¿Sí? Esto es difícil de entender. Yo estoy segura que puedan tener que haber un libro para poder comprender de vuelta lo mismo. Pero hay un equilibrio dinámico, hay moléculas que se van a... Si yo tuviese este mismo recipiente al aire, sin la campana, ¿sí? Va a haber moléculas como esta que se van a vaporizar, va a pasar un poquito de ventito, lo que sea, y va a seguir vaporizando. Y por eso es que yo puedo tener una cierta cantidad de líquido, y cuanto más superficie tenga, más rápido lo voy a lograr. Por ejemplo, afuera, o en una habitación a una temperatura constante, ¿sí? Y sin embargo, en un determinado tiempo, si esto no estuvo encapsulado, digamos, hay movimiento, hay aire que entra, sale, me voy a quedar sin líquido, sin agua líquida, porque todo pasó a vapor. Porque hay una vaporización que se lleva a cabo a cualquier temperatura. Si no necesito llegar a la temperatura de ebullición. Obviamente, esa presión de vapor, ¿sí? Va a depender de 2 factores. Uno de ellos es la naturaleza del líquido. Si yo estoy frente a un líquido como el mercurio, que tiene mucha fuerza, ¿sí? Intermolecular, es una unión metálica, ¿sí? Tiene mucha fuerza, yo voy a tener una presión de vapor menor. Cuanto más fuerte sea el tipo de fuerza intermolecular, menor va a ser esa presión de vapor. Va a ser más difícil que se salgan esas moléculas. Por lo tanto, voy a tener menor valor. Y una temperatura, ¿cómo va a influir la temperatura? Al aumentar la temperatura, voy a aumentar también la presión de vapor del líquido. ¿Sí? O sea, va a depender de 2 factores. La presión de vapor. Si más o menos puedo entender lo que es una presión de vapor, puedo definir entonces lo que es un punto de ebullición. Porque el punto de ebullición es una temperatura, no es un número, no es un punto, ¿sí? Es un valor con unidades de temperatura. La presión de vapor del líquido, el cual yo estoy diciendo cuál es su punto de ebullición, se iguala a la presión que hay en la superficie. Y cuando esa presión exterior, ¿sí? Presión sobre superficie o presión exterior es igual a 1 atmósfera, ese punto de ebullición se conoce como punto de ebullición normal. Es lo que normalmente hablamos de 100 grados Celsius. Entonces podemos ver cómo tenemos diferentes compuestos, A, B, C, D, E, cualquier tipo de compuesto, perdón, pensé que tenía la referencia, pero para distintos tipos de compuestos, como la variación de la presión va a hacer que varíe la temperatura de ebullición. ¿Sí? Esta es la presión a la cual es una atmósfera, porque está medido en milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Sí, profe. Sí. Eso de la presión, ahí creo que sería, yo vi que hay en una jeringa, por ejemplo, ponen agua, Sí. tapan bien su extremo y extienden la jeringa. Sí. Y ahí el agua como que se vaporiza. Claro, porque le das mayor volumen.
Entonces lo que vos estás haciendo es aumentando el volumen, con lo cual disminuís mucho la presión, ¿sí? Y al disminuir la presión, lo que vos haces, lo que dice acá, llegás a que hierva, ¿sí? A que la temperatura ambiente sea la suficiente necesaria para hervir y pase de estado de agregación líquido a estado de vapor. Llegás al punto de ebullición, disminuyendo la presión. ¿Se entiende? En esa experiencia, cuando vos tapás la punta y aumentás el volumen, al mover el émbolo aumentás el volumen, ¿sí? Al aumentar el volumen, disminuís la presión. ¿Me seguís? Sí, profe, ¿se entiende? Ah, listo. Entonces no vuelvo a preguntar, no puedo explicar. Pensé que no se entendía. Bien. Y la otra, la más común, la que estamos acostumbrados a poner la pava en el fuego y aumentar la temperatura y que hierva el agua. ¿Sí? Pero muy buen ejemplo que no lo había tenido en cuenta. Voy a empezar a hablar de un proceso químico, así que me gustó. Ahora, todos esos valores que hemos tenido se pueden graficar. Para graficar existe lo que se llama un diagrama de fase. En un diagrama de fase lo que se grafica es la presión en relación a la temperatura. Estoy leyendo que dice cualquier cosa, pero es presión respecto a temperatura. ¿Qué me permite diferenciar un diagrama de fase? Veo sectores, áreas comprendidas. A la izquierda, el sólido, en el medio, el líquido, y a la derecha, el gas. Líneas que están uniéndome el sólido con el gas, es decir, líneas en las cuales la temperatura y presión coinciden en espacios donde coexiste sólido y gas en el mismo momento. Líneas en las cuales coexiste líquido y gas para esa temperatura y presión a la cual corresponde cada punto. Líneas en la cual coexisten, es decir, me dan los valores para cada punto de presión y presión y temperatura en la cual coexisten sólido y líquido. ¿Se entiende? Cada uno de estos puntos, por ejemplo, si yo me sitúo en esta misma, en la misma que estaba, me está dando los puntos de fusión o puntos de congelación, depende si estoy hablando de líquido o de sólido, ¿sí? Punto de fusión o de congelación. También esta línea lo que me está dando son los puntos de ebullición y condensación. Para las distintas presiones, para el agua, por ejemplo, que esta es la de el diagrama de fases de agua, ¿cuál sería la temperatura para cada una de estas presiones de ebullición del líquido? ¿Sí? O de condensación del gas, depende de en qué estado lo encuentre. Pero vemos que hay un punto A. Ese punto se lo conoce los tres estados de agregación de esa sustancia. Para una presión, a ver si puedo escribir. Para una presión P sub A, y temperatura T sub A, esta sustancia, que les cuento es el agua, ¿sí? Coexisten un poco de hielo, un poco de agua gaseosa, un agua líquida y vapor. Los tres estados de agregación, cuando yo tengo esta presión y esta temperatura que se conoce como punto triple, coexisten los tres estados de agregación. Otro punto importante que me da este diagrama de fase es lo que se conoce como el punto crítico. Punto por encima del cual ya no puedo más condensar el gas. ¿Bien? Estos son los valores importantes. Y fíjense que si esto fuese agua y acá tenemos una atmósfera de presión, ¿qué temperatura yo tendría
para una atmósfera acá? Ay, perdón que no me sale derechito. ¿Qué temperatura tendría acá? A ver si entendieron el concepto. Para una atmósfera, ¿qué temperatura sería acá? ¿En dónde, profe? Si este es el punto de congelación del agua, ¿sí? Este es el punto de una 0 grados. Esto es 0 grados Celsius. ¿Se entiende? ¿Para qué me sirve? Porque yo puedo tener esta lectura. Y esto es el punto de congelación normal. ¿Y qué sería este valor? ¿Qué valor de temperatura tendría este? $100 grados Celsius. Que es la temperatura, el punto de ebullición normal. Las curvas llamadas diagramas de fases son muy utilizadas porque hay mucha información en un solo diagrama sobre esa sustancia. Son individuales para cada sustancia, ¿sí? Acá tienen escrito lo que es la temperatura típica. Con esto, si ustedes entendieron esto es lo mínimo necesario para gases y líquidos. Obviamente, chicos, como siempre les digo, lo que yo doy no es suficiente si ustedes no van a un libro. ¿Sí? Por mí, sí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Y qué otra unidad queda, profe, para dar? ¿Soluciones? Queda sólidos que tenemos que dar y soluciones que yo ya subí todo, chicos. ¿Eh? Fíjense en el campus virtual, no subí las clases porque se me murieron mis clases. ¿Qué libros? Mira, estos están en el Brown, el Brown es bastante elemental, con lo cual está bueno que lo empiecen a leer por ahí. Después pueden ir al Witten, que es un poquito más escabroso desde el punto de vista molecular. Pero no lean la parte molecular porque realmente hasta donde yo doy nomás, ¿sí? Porque después van mucho más profundo. Pero el Brown es bastante. Sólidos nos queda para terminar esta unidad y después sí nos queda toda la unidad de soluciones. Pero tienen un cuestionario, lo que les subí fue el cuestionario. La clase no, porque todavía no puedo hablar para armar el PowerPoint porque me quedé sin todo lo que había estado haciendo hasta ahora. Y hasta eso entra en parcial y después de electrólisis y eso. ¿Eh? Disculpame. ¿Y en el último parcial que entra, profe? En el último parcial entra todo lo que es electroquímica y algo con respecto a lo que es las unidades de termoquímica y las unidades de termoquímica y de, ay, no me sale el nombre. Y ¿por qué no me sale lo último? Y equilibrio químico, dinámico. ¿Esas son las más difíciles? Son 3 unidades, pero recuerden que de esas 3 unidades hay un tema que ustedes dan, si la mayoría da. Y justamente sobre eso yo no pregunto mucho, pero sí les voy al finalizar les voy a decir, bueno, esto es lo que normalmente quiero que les quede claro, esto y esto. ¿Sí? Bueno, gente, gracias por haberme acompañado un día como hoy. Y bueno, no fue mi intención, yo hoy también quería descansar, pero no me quedaba otra. Bueno, chicos, buenas